cuando Noé desembarcó? Bueno, pues estaba bajando Noé del arca y estaba yo presentando la tesis doctoral. Después de una batalla... Yo hice 2 tesis doctorales. Una no la terminé por desavenencia. La primera que intenté y que hice me ocupó casi un año era sobre desprendimiento de retina. Pero mi director de tesis tuvimos alguna desavenencia y eso significó que o uno iba al cementerio y otro a la cárcel, o cambiábamos de tesis, con lo cual decidimos cambiar de tesis. Entonces, la tesis que era la bonita sobre desprendimiento de retina, se transformó en una tesis sobre refracción en la población gallega, que esa hubo que hacerla un poco más rápidamente y contando con análisis retrospectivos de historias clínicas, ¿no? El problema de aquella tesis era el análisis numérico, o sea, entonces yo hice... Se estaban estrenando los ordenadores en Santiago. El ordenador de la Universidad Central, que era del tamaño de esta sala más o menos, te lo prestaban, pero solo te prestaban el cacharro. Tú te sentabas delante de aquello y ¿cómo hablo yo con esta máquina, ¿no? ¿Quién le dice cosas? Entonces había que meter los datos en tarjetas perforadas. Con lo cual tuve que hacer un curso de perforación de tarjetas que gracias a Dios olvidé, yo creo que media hora antes de leer la tesis, meter todos los datos de la recopilación de historias clínicas y de información, alimentar la máquina emitió un veredicto y ese veredicto fueron las conclusiones de la tesis. Y paradójicamente eso fue lo que más trabajo me costó en el tribunal, porque el presidente del tribunal, que era catedrático de histología, se empeñaba en que había que hacer los cálculos con boli y que lo del ordenador, que eso no estaba nada bien visto y que cómo iban a admitir una tesis calculada con un cacharro que veía usted saber si se equivoca. Bueno, parece que hubo algún debate, pero al final la tesis salió adelante sin mayores problemas. Y me quedé un poco con la pena de la tesis de retina, porque en aquella época la retina no es como ahora. La oftalmología era mucho más pequeñita, y tú podías hacer un desprendimiento de retina decorosamente. Ahora no te atreves ni a mirar para la retina. Entonces, pues, la tesis era mucho más oftalmológica que un análisis numérico de cuántos miopes hay en Corrubedo, que probablemente no le interesa a mucha gente. Bueno, pues a mí me tocó también hacer un poco algo parecido a lo que comenta Julio, en el sentido de que mi primer proyecto estaba empezando un desarrollo de ecografía en el Hospital Clínico en Madrid y vi la oportunidad de incorporarme a un proyecto de investigación nuevo, pero por esa misma época tuve la suerte de formar parte de la plantilla de asesores de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos, y pues cuando empecé a trabajar con ellos en Madrid me di cuenta que realmente no había ninguna tesis doctoral publicada en la literatura universitaria sobre baja visión y sobre todo la historia de las ayudas visuales, la incorporación de los microscopios, de las lupas, de los telescopios al día a día de los deficientes visuales. No había nada publicado y prácticamente pues he tenido el honor de que mi tesis ha sido la primera tesis mundial sobre baja visión como tal. Ya habían artículos e incluso había algún que otro libro pues de las grandes casas de Zeiss o de Nikon o de otro tipo de compañía de ayudas visuales, pero como tal estudio universitario no se había publicado ninguno todavía. Y bueno, pues a partir de esa tesis doctoral que tuvo la utilidad de que se formaron pues muchas unidades de baja visión, pues siguiendo muchos de los protocolos que desarrollamos en esa tesis doctoral. En este momento pues la ONCE dispone de una unidad de rehabilitación visual en la mayoría de las autonomías. En Canarias pues durante muchos años fui yo el máximo responsable y parte de las conclusiones que se sacaron en esa tesis doctoral pues se convirtieron en mi día a día, en el día a día mío aplicando los resultados y las conclusiones que obtuvimos en el estudio. Sí que empecé también efectivamente una tesis en mi época de residente sobre queratoprótesis. Allí en la clínica Barraquer hacían las osteodontoqueratoprótesis
y entonces hice un estudio sacando todas las osteodontoqueratoprótesis que se habían hecho y al final acabó en una publicación internacional, pero no cuajó finalmente la tesis, no la terminé. Y este segundo intento sí que ha sido el definitivo, hablando y estudiando el grosor de la córnea de los canarios y comparándola con lo de personas en la península. Todo esto surge un poco por la impresión clínica de que los canarios podíamos ser personas con más predisposición a enfermedades en la córnea, como el queratocono, quizás por tener las córneas un poquito más finas. Pues entonces lo que hice fue un estudio en el que analizaba esas córneas y la comparaba con datos que me proporcionaban compañeros en la península, pues para poder determinar cuál era la evidencia de las córneas de los canarios y de España, porque realmente hay muy pocos estudios que midan la córnea en la población española, y además se sabe que el grosor de la córnea se modifica también en función de aspectos geográficos o aspectos genéticos. Entonces quería saber si los canarios, que estamos en medio de África, de Europa y de América, pues teníamos alguna influencia, ¿no?, en esta situación de insularidad y geográfica con respecto a esos valores, ¿no? Y bueno, creo que ha salido una tesis muy bonita, con unos estudios estadísticos muy serios, que sobre todo abren otras líneas de investigación y que nos permite quizás entender mejor pues las causas del queratocono en nuestra tierra, que es una enfermedad bastante frecuente. Y sobre todo ha aportado una conclusión muy importante genética, y es que los gallegos también tenemos que ver con el grosor de la córnea de los canarios, ¿no? Sí. Porque tienes una parte de la tesis la obtuviste de alguna historia de Vigo, ¿no? La verdad es que en eso tuve la colaboración de varios compañeros en la península, y claro, para estudiar y comparar necesitaba datos de otros compañeros, pues todos los pacientes habían pasado por un mismo equipo, y pedía a los compañeros que eran referencias en el estudio de la córnea en la península y en distintas localidades, pues que me proporcionaran los datos, y tenía datos efectivamente gallegos, tenía datos de madrileños, tenía datos esos de eran un Andalucía. poco más diferentes porque son un poco más... Bueno, pues alguna conclusión sacamos, y así me permitió también hacer un poquito de un mapa del grosor de la córnea a nivel del territorio nacional, ¿no? Y la mía también es reciente, sí, vamos, pues la leí hace apenas 2 meses. Y la historia pues viene de, por suerte ha sido el primer intento a la hora de realizarla, y fue al poco de la residencia. Yo creo que era residente de segundo o tercer año, era en 2012, cuando yo hice la residencia en el Ramón y Cajal, y ahí hay un departamento de electrofisiología ocular que es bastante potente, porque digamos que no hay mucho, son una serie de técnicas y de aparatos que pues no son muy disponibles, entonces pues va mucha gente remitida allí para realizarlo, y justo como no está en muchos sitios, pues es un grupo de técnicas que yo creo que es bastante desconocida a nivel del oftalmólogo general, y yo creo que por eso mismo me llamaba la atención. Decía, joder, aquí sale una onda y con esto tú identificas si la retina funciona, el nervio óptico no funciona. Y yo creo que ese interés me llevó a cuando se planteó la posibilidad de realizar un estudio serio, además sobre el último, ¿no? El más moderno de los test, que es el electroretinograma multifocal, es sobre el que al final lo hice, pues me llamó la atención y cogí las riendas del trabajo. Y al final pues fue un trabajo muy trabajoso, valga la redundancia, pero muy, muy gratificante, porque sobre todo yo tengo ahora mucha ilusión en ver en dónde puede llegar, ¿no?, la aplicación práctica del trabajo, porque yo creo que sí que va a tener recorrido en la comunidad científica internacional, porque, como digo, es una técnica que es bastante moderna y que tiene mucha variabilidad en su realización. Está permitido hacerla de muchas formas diferentes, y eso pues le resta mucha fiabilidad y mucha validez entre los propios oftalmólogos, porque una prueba no es comparable con otra, entonces ahí falla un poco esa prueba, y justo el estudio era con el objetivo de intentar mejorar, homogeneizar la forma de hacerlo, comparar diferentes formas y llegar a la conclusión de cuál podía ser la mejor forma con el electrodo más óptimo, ¿no?, óptimo para realizarla. Y yo creo que las conclusiones que salen son válidas, están sustentadas por muchos datos, y ahora pues está en proceso de publicación a nivel de la sociedad que rige todo este tema de la electrofisiología,
y probablemente, pues bueno, veremos el futuro. Y eso nos lleva a una primera pregunta. La electrofisiología, que siempre estamos pidiéndola para esos diagnósticos que no hay manera de encajarlos de ninguna forma, ese tipo de conclusiones a las que tú llegas con la máquina a la que tú consideras óptima, es de una aplicación clínica lo suficientemente práctica como para que merezca la pena incorporarla al acervo tecnológico de una consulta. Yo creo que tiene unas indicaciones bastante precisas, es decir, que... Y específicas. Específicas, es decir, que no es una prueba que puedo mandar como despistaje a ver qué sale, ¿no? Sino que ante una sospecha clínica, pues por anamnesis y por otras pruebas, ¿no? Es como una pata más que me puede ayudar, pero una de las pegas más importantes que tiene, sobre todo este electroretinograma multifocal, es justo esa variabilidad. Si tú solicitas una prueba y no te puedes fiar, en cierto modo, de que el resultado que te está dando está validado con una base de datos normativa, pues claro, te hace dudar no solo del diagnóstico, sino de hasta la indicación. Entonces yo creo que lo primero de todo es hacer que la prueba gane fiabilidad, pero las indicaciones ya están claras, ¿no? Y también, Ángel, en el sentido de que, por ejemplo, en una unidad o alguien que se dedica a la baja visión, en el mundo de la baja visión, que hay 1 millón de personas en España con una agudeza visual inferior a 0,3. Evidentemente el diagnóstico electrofisiológico probablemente sea del día a día de un experto en baja visión, ¿no? O en patología degenerativa o congénita de la retina o del nervio óptico. A lo mejor en la clínica del oftalmólogo general, pues probablemente podríamos vivir sin ella. Claro, así para resumirlo así rápido, yo creo que este tipo de técnicas sobre todo tienen un buen espacio en patologías que no son muy evidentes con otras técnicas más accesibles y más fácilmente interpretables. No son evidentes esas técnicas, pero sí que dan clínica. Y estas técnicas nos dan una pista de que puede haber una patología ahí donde no lo vemos con otra máquina. Si vemos la enfermedad con otra máquina, probablemente no tenga espacio, porque esa máquina va a estar más validada, va a ser más sencilla y si le deseas a un paciente con una retinosis pigmentaria, una OCT en un estadio inicial, igual no te pilla nada. Exacto. Lo que yo veo, perdona, interesante es que si te das cuenta, es que cuando se hace un estudio de investigación, alguna gente me ha preguntado, oye, ¿y qué es lo más satisfactorio? No es responderte una pregunta, sino la cantidad de nuevas preguntas que surgen, ¿eh? Realmente te empiezas a plantear a partir de tu tesis muchas otras cuestiones y sigues avanzando, que de hecho a la hora de confeccionar la tesis, yo no sé si a ti te pasó, tienes que acotarlo porque realmente te surgen tantos interrogantes que si no la tesis no la acabarías nunca, ¿no? Pero después ya, cuando ya la has terminado, se te abren otras posibilidades de investigación que son fundamentales. Yo creo que la ciencia va así, va exponencial. O sea, de una idea surgen 4, cada una de esas 4 surgen otras 4 y es un mundo en expansión continua. Yo me he quedado, por ejemplo, en la tesis mía que decía antes Julio, que he tenido que coger datos de distintas provincias. El estudio que había antes de este que he hecho yo, tenía 300 análisis, 300 pacientes, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio de 7.000, pues a mí me han parecido poco. Yo quisiera ahora ampliarlo y hacer la misma comparativa con otras zonas donde no se han incorporado pacientes. Al final es que esto puede crecer hasta donde tú quieras. La clave de esa tesis, que no se puede hacer retrospectiva, hacerla en el día a día, es el análisis genético. Porque realmente lo que nos aportaría una información científicamente divertida, no sé si tan práctica, era saber que los murcianos, los gallegos y los canarios tienen un gen común. Y por lo tanto la córnea es parecida, por no decir que igual, ¿no? Porque... No, pero fíjate que, por ejemplo, con respecto al factor geográfico que decía Humberto antes, sí que hay estudios francófonos realizados por la Sociedad Francesa de Oftalmología de que toda la cornisa del norte de África, incluimos ahí Argelia, Túnez, Marruecos, el Sáhara y Mauritania, claramente tienen unas córneas por debajo de las 500 micras
mucho más fina que la media europea. Yo era una de las, la cercanía a África era una de las digamos, conclusiones fáciles que uno toma al decir, bueno, estamos cerca de África. En la cirugía refractiva nos hemos encontrado muchas córneas finas, por lo tanto los canarios tenemos las córneas más finas, y fue tal vez la tesis de Humberto nos ha ayudado a darnos cuenta que esa conclusión rápida que habíamos hecho en los últimos años no era cierta. No era real, realmente. No es uno de los datos. Que tanto a África, sino tenemos efectivamente. un perfil más europeo. Tenemos un perfil más Primero europeo. porque probablemente aquí genéticamente un bereber no creo que haya. No creo que se encuentre ninguno, con lo cual... Sí, que la cercanía geográfica claro, no no tiene por qué influye. tener correlación Claro. con... Bueno, y que con hemos sufrido también los canarios un fenómeno de mestizaje, ¿no? Por eso, Realmente... pues, Eso, esa es tus la hijos parte. son canarios, pero tus descendencias son gallegas, y los tuyos son madrileños y todo. Y quiero decir, no sé si los tuyos son de alguna otra latitud. Los míos de De Rumanía. Aruca, De Rumanía. pero quiero decir que sí que ha habido un mestizaje, ¿no? Pues como los reyes de la baraja, Valentín. Yo pienso que uno de los proyectos que llevó desde el primer minuto Eurocanarias era el total convencimiento de que la formación continuada era fundamental para que un oftalmólogo en el día a día no se anclara en conceptos históricos y pudiéramos seguir avanzando. Y yo creo que ha sido en toda nuestra trayectoria un punto de valor, creer y compartir, porque yo he tenido que en muchas ocasiones tener que trasladarme a sitios lejanos a aprender cosas que nosotros después de aquí de una forma muy generosa la hemos compartido, porque yo entiendo que la medicina es compartir conocimientos y incluso si es de forma generosa, muchísimo mejor, ¿no? Pero tal vez sea el resultado de que durante años y años y años una sesión general de Eurocanarias una vez al mes, el permitir que vengan alumnos de México, de otros países, el permitir que vengan residentes a nuestra clínica, probablemente esa sea la consecuencia final. Nos interesa la formación continuada, nos interesa la investigación y posiblemente eso es lo que hace que seamos uno de los centros en Canarias con más doctores dentro del cuadro médico. Hombre, es que yo creo que la investigación y la docencia es uno de los pilares de una clínica que aspira a ser una clínica excelente. Y yo creo que efectivamente en muchas ocasiones, y nosotros lo tuvimos claro desde el principio, de que esta debía ser una de las patas de esta clínica. Y creo que ha habido efectivamente muchas apuestas por materializar ese interés en la organización de congresos, en las reuniones científicas, en hacer sesiones clínicas, como tú mencionabas, en estar vinculados a 3 universidades, una universidad en México, una universidad en Portugal, la Universidad de Las Palmas. Yo creo que eso pone de manifiesto una aspiración. Yo creo que a la excelencia no se llega nunca, pero hay que ir en el camino de la excelencia. Y desde luego yo creo que no se llega a la excelencia sin la investigación, sin la docencia. Y yo creo que nosotros 4 estemos aquí simplemente es un paso más para llegar a esa excelencia, y espero que dentro de unos años en vez de 4 seamos 8 y que esto no pare nunca. No, me parece que va a ser así, porque yo creo que el resto de los 6 oftalmólogos que no son doctores están con la mentalidad de empezar el proyecto en el menor plazo posible. Sí. Y, vamos, yo por ahondar ahí, siempre se nos enseña, ¿no?, que la medicina son 3 patas: asistencial, docencia, investigación, y está claro que siempre pues tenemos más afinidad por una de las 3, pero yo creo que no hay que descuidar ninguna de las 3, y tanto a nivel personal, no individual como médico, como centro, como clínica, como institución, como todo. Entonces, si se descuida alguna, pues las otras pueden empezar a flojear, y yo creo que la clínica en ese aspecto pues, hace una labor espectacular, ¿no? Yo desde el tiempo que la conozco, que es pues ya van a hacer casi 2 años, y la apuesta por tocar cada una de las 3 patas bueno, los resultados están a la vista, y bueno, yo intentaré poner de mi parte para que eso continúe siendo así, desde luego. Lo importante no son tanto las personas, sino lo que se decide hacer.
en Eurocanarias se ha decidido claramente apostar por la docencia y apostar por la investigación. Es obvio que la clínica también, porque si no, no existiríamos. Por lo tanto, yo creo que la suma de los tres elementos hace que esta casa sea una casa con un futuro muy interesante y que además aportará un valor añadido a la oftalmología. Ya no sé si atreverme con la nacional, pero por lo menos con la canaria seguro. El hecho de que haya más colegas que se quieren incorporar al doctorado, eso es muy importante, porque significa que sus ansias de docencia y sus ansias sobre todo de investigación están abiertas. Y como los que ya vamos cumpliendo años no vamos a abandonar, pues será una suma constante de doctores que se incorporan, ¿no? No, a mí esta mañana, y como no lo ha comentado Julio, pues me llena de satisfacción porque me vino Julio a mi despacho a plantearme, oye, me quiero enredar en un proyecto de investigación sobre el tema del ojo seco. Se lo comenté a Humberto también. Esto no acaba nunca. Y yo cuando te marchaste, Julio, pues yo dije, este es mi chico. O sea, realmente es una satisfacción el estar rodeado de gente que independientemente de la edad o de los años que llevemos en el proyecto de la oftalmología, todavía seguimos sintiendo la necesidad de meternos en líos de investigación y en líos académicos. Eso solo le llena a uno de orgullo, evidentemente.